Muy bien, pues empezamos hoy con un nuevo capítulo. Sí, hoy vamos a continuar ya con el Joel capítulo 2. En Joel capítulo 1 habíamos visto cómo Joel hablaba de una plaga que era el saltón, el revoltón, la langosta, que devoraban y destrozaban todo, ¿no? Y habíamos visto, quiero centrar, esa es una plaga profética acerca de algo que iba a acontecer, pero también nos tenemos que dar cuenta y tenemos que entender que hay momentos donde el Espíritu Santo puede darnos un rema, que es una palabra viva que nos indica proféticamente que está ocurriendo una plaga, y yo lo llevé al tiempo actual donde tenemos esta plaga, por así decirlo, de despropósitos políticos, leyes que están queriendo comer y destruir la familia y a los hijos. Yo lo veo como una plaga. Es que precisamente quieren destruir un montón de cosas. Entonces, cómo Dios a través de el profeta Joel llamaba la atención de lo que iba a ocurrir al pueblo de Israel, y cómo veo yo que esto nos tiene que llamar la atención acerca de las cosas que están ocurriendo hoy y ahora, ¿no? Exacto, en este tiempo. En este tiempo. Y hoy vamos a continuar porque la profecía de Joel continúa, porque Dios advierte acerca de lo que va a acontecer y por qué motivo acontece. Porque también habla del motivo. El motivo es el pecado, el motivo es el pecado, la desidia o la dejadez en ciertas cosas. Pero ahora viene en Joel capítulo 2, Dios sigue hablando y habla de lo que Dios le pide a su pueblo, a sus siervos y a su pueblo que haga cuando ve este tipo de plagas. En este caso, lo que le pidió con esta plaga de langostas y el revoltón, la oruga, el saltón. Pero también podemos ver cuando vemos que plagas amenazan nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias, nuestras iglesias, ¿qué es lo que podemos hacer? Así es. Vamos, capítulo 2 del libro de Joel, del versículo 1 al 2, por favor. Joel capítulo 2 del 1 al 2 dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante al no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Bien, recordemos, sintetizando en Joel 1, el profeta había hablado del juicio que había llegado a Judá, una plaga de langostas y la sequía, pero en Joel 2 empieza a describir un juicio que vendrá, como un poderoso ejército lo ejemplifica, que vendrá contra Judá. Y como todo esto es parte de lo que se llama el día de Dios, no el día del hombre, o sea que esto es algo que Dios permite. Muchos dirán, pero ¿cómo es que Dios permite todo este tipo de males y todo este tipo de cosas? Dios no es bueno. Sí, Dios es bueno, pero también cuando es necesario llamar la atención, porque la maldición no viene sin causa, dice la Biblia. Amén. Y la causa de la maldición es el error del corazón del hombre. Entonces Dios llama la atención, como tú como padre a veces tienes que castigar a tus hijos. Por supuesto. Pero tú lo haces caprichosamente. No. ¿Y por qué lo haces? Porque les amo. Porque les amas. Sí. Y les quieres llamar la atención acerca del mal que de lo malo que están haciendo. Sí, así es. Entonces, de la misma manera, Dios llama la atención de su pueblo con todo esto. Por eso dice el día de Jehová, ¿no? Es algo que viene de parte de Dios. Y hay cosas que tenemos que entender que vienen de parte de Dios
a nuestras vidas, porque tienen el propósito, porque Dios dice que Él no quiere que el impío muera, sino que proceda al arrepentimiento. El propósito de Dios es que si su pueblo, si sus hijos no están haciendo lo que tienen que hacer, si su pueblo, si sus hijos se han desviado del verdadero sentido de su vida, el propósito de Dios es que vuelvan. Enderezar la vereda. Enderezar, exacto, el caminar. Entonces, a veces hay momentos donde tiene que permitir cosas para que verdaderamente llamarnos la atención. Porque la tendencia que tenemos es a desviarnos. Es nuestra naturaleza humana. Es nuestra ¿verdad? naturaleza humana, exacto. Entonces, por eso vemos, perdón, lo del día de Jehová, que tiene que ver con que es algo que viene del corazón de Dios, viene de parte de Dios. Y hay cosas que podemos batallar mucho contra el diablo, hablar y atar los principados y desgañitarnos, pero tenemos que discernir. Hay cosas que es por culpa de la obra del diablo o más bien por dejadez de los hijos de Dios. Y has dicho una palabra que es interesante, discernir. O sea, eso ya es tratar de entender, de separar, de poder encontrar la verdad. Discernimiento es separación, ¿no?, entre lo bueno y lo malo. Discernir es precisamente distinguir y separar lo bueno y lo malo. Entonces, debemos, entiendo que debemos, y nos llama la atención precisamente así el profeta, a pararnos y a reflexionar, porque dice, fíjate, dice, tocad trompeta. ¿Qué es tocar trompeta? Es avisar. Avisar, advertir. Advertir, avisar. Tocad trompeta en Sión y dad alarma. Hay algunos que pueden llamar este tipo de cosas, y de hecho siempre los profetas, recordemos que Jeremías sufrió porque como profeta hablaba lo que Dios quería, pero no lo que la gente quería escuchar. Lo tiraron en una cisterna, sufrió persecución de los propios judíos a los cuales él amaba y quería profetizar. De hecho, Jeremías tuvo un momento donde no quería hablar más. No hablaré más en tu nombre. Pero decía, pero había en mí un fuego ardiendo. Entonces, el tema es que la palabra profética, dar la alarma, no es algo que agrade. No es algo porque nos incomoda nuestras vidas. Cuando tenemos que dar una voz de alarma, va a incomodar a gente. Sí, siempre. Y si te sientes incomodado y a disgusto, no es que quiero ser malo contigo, simplemente estamos como atalayas para advertirte, para hablar de lo bueno y de lo malo y advertirte por lo menos lo que yo recibo y percibo de parte de Dios y que es lo que Dios quiere que diga. Entonces, no es que me considere un profeta, simplemente estamos hablando de la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como antorcha que alumbra en lugar oscuro. Así es. Entonces, dice, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte, y tiemblen todos los moradores de la tierra. Temblar es bueno, porque el temor y el temblor, a veces se acusa a los profetas de querer atemorizar a la gente. Y no es que atemorizar a la gente, pero cuando un hermano le dice al otro, mira que se va a enterar papá de lo que estás diciendo. Y lo que está diciendo es recordándole algo que le puede suceder como consecuencia de lo malo que está haciendo. Claro. Entonces, eso es precisamente el propósito de que tiemblen los moradores de la tierra. Recuerda que podemos estar haciendo cosas mal y que a Dios no le agrada y que como consecuencia de eso hay situaciones que podemos vivir que son como consecuencia de la forma de vida que tenemos o de las cosas que deberíamos hacer y no hacemos. Así es. Entonces dice, tiemblen todos los moradores de la tierra porque viene el día de Jehová. ¿Qué es el día? El día del escarmiento. El día donde Dios quiere poner las cosas en orden y principalmente empieza en medio de su pueblo.
Así es. Porque primero empieza en medio de su pueblo. Cuando Dios quiere poner las cosas en orden, lo hace primero en su pueblo, primero en nosotros. Eso es algo que no podemos, pensamos, no, que va a poner las cosas en orden en el mundo, primero en su pueblo. Empieza con su iglesia, ¿sí? Empieza con su iglesia, siempre, y lo vamos a ver más adelante. Entonces, y habla de las cosas que han de acontecer, habla de las cosas que han de suceder, ¿no? Como consecuencia de todo esto. Pero me gustaría que vayamos a continuar. Joel capítulo 2, versículos 3 al 11, por favor. De 3 al 11, Joel dice: delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien él escape. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temblarán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán del muro, cada cual marchará por su camino, y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblarán la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, las estrellas retraerán su resplandor, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová, y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Sí. Esta profecía hay profecías que vendrán días al final de los tiempos, que una serie de proclamaciones, pero esta no. Esta habla de algo inmediato, algo que ha de ocurrir inmediatamente. Y como hay cosas que suceden inmediatamente en nuestras vidas, inmediatamente hay que tomar soluciones. Hay que hacer las cosas. No podemos dejar y decir, bueno, en un futuro haré esto, lo arreglaré. No, evidentemente el pueblo de Israel se dio cuenta de esto y según dice en Segunda de Reyes capítulo 11, cuenta la historia de que en la naturaleza propia de la urgencia de esta profecía, en ese momento, estimuló a Joiada a destituir a la reina Talía, que era una reina malvada, y a poner a Joás en el trono, aunque este Joás tuviera solamente 7 años, y puso a Joás en el trono, pero había que quitar la maldad. Entonces entendieron, Joiada entendió la naturaleza de urgencia de esta advertencia. ¿Qué problema es? Por eso el título de hoy es Joel capítulo 2, discerniendo el momento. ¿Qué problema es cuando no sabemos discernir el momento que estamos viviendo? El tiempo. Israel no conoció el tiempo de su visitación. Podemos nosotros no conocer el tiempo donde proféticamente nos están hablando y advirtiendo de cosas y que podemos ver la advertencia y ver las consecuencias de lo que está sucediendo. Las consecuencias de lo que está sucediendo se ve. Hoy vemos la perversión y como hoy enviar a tus hijos a que los eduquen en un colegio es una lotería para ver cuánto te lo llegan a pervertir o no. Sí. Díganme si esto no es el revoltón, el saltón, la oruga, la langosta y todo junto.
Todas las plagas que se han metido hasta la cocina. Exacto. Entonces, la cuestión es, Joiada vio la plaga, entendió, discernió la advertencia y tomó acción resolutiva, inmediata. Quitó a Atalía, era una reina malvada, perversa. Por la maldad y la perversidad es que se permite ciertas cosas, y si permitimos la maldad y la perversidad, somos cómplices por inacción. Sí. Y en este caso, aunque tuvo que poner a alguien inexperto y de poco tiempo como Joás, prefirió eso a mantener la perversidad. Como pueblo de Dios no podemos convivir o tener participación activa en la perversidad. Ahí algunos dicen, pero yo no consiento la perversidad. No la consientes, pero participas de ello cuando la votas. Así es. Yo lo siento. No me voy a meter en política. No me interesa la política. Pero te tengo que decir que si tú con tu voto consientes la perversidad, evidentemente, espiritualmente, estás abriendo la puerta a que esa perversidad entre en tu casa y a tus hijos. El ataque es algo espiritual, porque has decidido apoyarla. Sí. No, pero yo no la apoyo, por eso yo apoyo por otra. Viene en el paquete, en el combo. Así es. Entonces debemos entenderlo y debemos actuar. Joiada lo entendió y actuó. Sí. Y hay un versículo, si me permites comentarlo, estás diciendo de entender, ¿verdad? En Proverbios capítulo 22, versículo 3 dice, el avisado, el entendido, ve el mal y se esconde. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Mas los simples pasan y reciben el daño. Qué importante es poder entender, escuchar la advertencia que hemos hablado antes. Exacto. La falta de atención es penada por parte de Dios. Cuando no prestan atención a la voz de Dios, Dios se enoja con aquel que no presta atención. Por no prestar atención. Es tremendo. Ahora, fíjate, cuando esta plaga de langostas y la sequía devastaron a Judá, alguno podría haber pensado que Joel hubiera alentado al pueblo diciendo, soporta estoicamente, aguanta, sufre. Pudo haber dicho cosas así, pero no, le dijo, las cosas están mal, pero se compondrán. Los tiempos difíciles no duran mucho, pero hay posibilidad de que las cosas se compongan. ¿Cómo? Con el arrepentimiento. Vamos a verlo más adelante, hoy lo vamos a desarrollar, pero de nada sirve ese positivismo tonto de que estamos en victoria. Sí, estamos en victoria, pero tus hijos están pervertidos. Así es. Estamos en victoria, pero la maldición entró a tu casa y no has hecho nada. Terrible. Y es de gritos de júbilo. Sí, da muchos gritos de júbilo. A ver qué grito de júbilo vas a dar cuando te enteres de lo que piensa tu hijo o tu hija con respecto a ciertas cosas y después dirás, pero ¿cómo puede ser que yo en mi casa, cómo puede ser que me hayan salido así? Yo sé que es duro, pero esta dureza, si no la digo, no la hablo, podemos quedarnos en esa actitud complaciente. Complaciente. Joiada no fue complaciente. Le fue para Joiada un problema enfrentarse a Atalía. Le fue un problema. Claro. Sin embargo, él se enfrentó a Atalía, pero se dio cuenta que tenía que hacer algo. Espero que nos demos cuenta que algo tenemos que hacer. Ahora, qué importante es reconocer el peligro, actuar de inmediato y no postergar las decisiones importantes. Así es. Cuanto más posterguemos las decisiones importantes, más problema será. Vamos a continuar. Joel, capítulo 2, versículos 12 al 14. Joel capítulo 2, del 12 al 14. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Mira, le dice a su pueblo, convertíos a mí.
convertíos a mí. Hay alguno que podrá decir, pero nos estás hablando, y capaz que hay algún consiervo, algún pastor que dice, nos estás hablando, en cierta manera eres irrespetuoso, no sabes quiénes somos nosotros. No lo sé, pero aquí le dice, convertíos a mí, dice Jehová. Le estaba diciendo a su pueblo. Significa que hay veces que podemos estar equivocados en nuestra manera, en nuestro razonamiento, en nuestra forma de ver las cosas, y que Dios nos llama la atención. Nos llama la atención, no importa los años que tengamos, ni el puesto que ocupemos en la jerarquía eclesiástica de la denominación, del presbiterio, de lo que sea, puede que estemos equivocados en la forma de ver las cosas y que tenemos que ser sensibles y humildes. Así. Entiendo yo de que es un pueblo que ya le conocía y se ha desviado, le ha dado la espalda al Señor. Le está hablando a Judá. Le está volviendo a decir, convertíos a mí de nuevo. Claro, le está hablando a Judá, un pueblo que evidentemente conocía la ley, que vivía, que hacían los sacrificios, que hacían todo lo que tenían que hacer, pero se habían apartado. Algo había sucedido. Entonces, continúa. Sí, dice, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Luego dice en la última parte del versículo 12, con ayuno y lloro y lamento. No habla de arrepentimiento. El arrepentimiento implica cambio de actitud. O sea, si yo voy caminando por allí, hago un giro de 180 grados y cambio. Es el reconocimiento de mi error, de que me estoy equivocando, de que estoy haciendo algo errado. Entonces, el arrepentimiento tiene que venir con, como dice, de arrepentimiento de corazón. Sí. Hay cosas que se pueden hacer aparentemente hacia afuera y de corazón. Dios mira el corazón. Dios no mira el acto externo, porque hemos hablado que, por ejemplo, hay gente que llora mucho, pero su corazón no se convierte. Tiene la capacidad de llorar, de forzar el llanto, pero no de convertirse, no de cambiar. En cambio, sin embargo, es necesario también el llanto, porque el llanto de un corazón contrito, humillado delante de Dios, porque cuando te das cuenta de cuán errado estás y cuánto le estás fallando a tu Dios, evidentemente eso tiene que producir algo en ti. Claro. No puedes ser insensible, darte cuenta, Dios mío, te he estado fallando, he estado haciendo lo errado, y que no te duela en el corazón es imposible. Y muchas veces tiene que venir con lágrimas. Y tiene que venir con ayuno. Entiendo que es dolor, ¿verdad? Es dolor, constricción, constrito. La Biblia dice que Dios, un corazón constrito y humillado, no lo rechaza. No lo rechaza, así es. Constrito es entristecido. Yo no puedo... estamos a veces en algunas iglesias, en la iglesia, con el júbilo, con el gozo, el grito de victoria, alaba a Dios, pero hay momentos de luto, de entristecimiento. Dice, todo tiene su tiempo, y entre tiempo de reír y tiempo de llorar. Hay tiempo y tenemos que discernir cuál es el tiempo de decirle al pueblo, bueno, este es tiempo de júbilo, y también tenemos que discernir cuál es el tiempo de decirle al pueblo, nos estamos equivocando, algo fatal está sucediendo, tenemos que llorar y clamar delante de Dios porque le estamos fallando a Dios. Estamos haciendo lo errado y lo equivocado. Debemos discernir, y esa es la obligación del liderazgo, del presbiterio, de los pastores. Tocar trompeta, que lo hemos leído antes, sí. Sí, y hablar lo que tiene que hablar. Y si en algún momento hay que ser y llamar a conciencia, hay que hacerlo. Entonces, aquí se dice, y dice, de todo corazón, no algo exterior. Sí. De todo corazón. Con ayuno, lloro y lamento. Dice, rasgad vuestro corazón, versículo 13, y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Bien, ahora,
dice, antiguamente el pueblo de Israel tenía, lo podemos leer varias veces en la Biblia, sus costumbres, y una forma de mostrar el arrepentimiento era rasgarse la vestidura. Sí. ¿No? De hecho, hay un dicho que dice, no te rasgues las vestiduras, ¿no? No te sientas de esa manera. Bueno, ese dicho hasta hoy existe, pero era la costumbre en esa época y era una forma exterior. Entonces, aquí Dios le está advirtiendo, no me interesan lo que hagan exteriormente, porque hay cosas que capaz que comienzan con una buena intención del corazón, pero se han convertido en una costumbre. Pero cuando falta el corazón, la costumbre no sirve para nada. Sí. Donde falta el corazón, la costumbre exterior no vale para nada. Y eso es lo que estaba advirtiendo Dios al pueblo, ¿no? Sí. Dice, y convertíos a vuestro Dios. Y a partir de aquí, léelo. Sí, convertíos a Jehová vuestro Dios. Ahí viene punto y coma. Porque misericordioso es y clemente. Dice, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Precisamente aquí comienza Dios, el profeta comienza a describir a Dios y cuál es el propósito de esa advertencia. Es mostrar la grandeza y la misericordia de Dios. Y que el propósito de Dios no es que el impío siga siendo impío, sino que se arrepienta. No, el propósito de Dios no es que sigas caminando. Dios no se desinteresa de ti. Y si te estás equivocando, te deja que te pierdas. No, Él con esto te está llamando la atención porque Él sabe que con esa llamada de atención provoca el arrepentimiento, provoca que las cosas cambien y se transformen en la vida. Y volvemos al ejemplo de Jonás. Jonás fue llamado por Dios a predicarle a Nínive porque la maldad de Nínive había llegado al trono de Dios de tal manera que Dios había dictaminado su juicio sobre Nínive. Pero como Dios es bueno, como dice aquí, que es tardo para la ira y grande en misericordia, entonces antes de desatar su ira la retardó y envió un profeta a hablar de arrepentimiento. Y vemos toda la historia de Jonás, con todos los pasos previos de la dureza de corazón de Jonás, hasta que Jonás fue y predicó durante 3 días una ciudad como Nínive que tenía 120.000 habitantes. Y entonces el pueblo y hasta el rey hablaron de ayuno, oración y arrepentimiento. Así es. Y eso produjo que esto que estamos leyendo aquí, vuelve a leerlo, por favor. Sí. Dice, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Y dice que se duele del castigo. Me llama mucho la atención eso. Sí, pero tú como padre, cuando tienes que castigar a tu hijo y lo castigas a tu hijo, tú te quedas tan ancho, es que se lo merece y tendría que haber sido peor, pero no, te dueles. Me duele tener que hablarle así. Así es. Me duele tener que tomar esa decisión. ¿Por qué? Porque lo amas, pero lo haces por su bien. Exacto. Esa es lo que debemos entender. Eso es lo que debemos entender y que como padre espiritual, tú que eres pastor, obispo, presbítero, como padre te tiene que doler algunas cosas, pero tienes que hacerlas por amor a la congregación que Dios puso en tus manos, por amor a las almas, por amor a la iglesia que Dios te dio. Hay cosas que tienes que hablarlas. Tiempo para el júbilo, tiempo para la risa, pero tiempo para el llanto, tiempo, aunque no sea tan popular, pero hay que hacerlo. Así es. Hay que hacerlo. Sigue, por favor, leyendo. Dice, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Precisamente está hablando
que hay posibilidad de que con un genuino arrepentimiento Dios cambie su deseo, Dios cambie su pensamiento. ¿Qué es lo que pasó, lo que sucedió con Nínive? Nínive, sí. Precisamente, y que Joel ahí mostró que él tenía un prejuicio contra tenía su corazón algo contra los ninivitas, que él precisamente decía, no, es que yo no quería ir porque yo sabía que tú, Jehová, eras bueno y los ibas a perdonar. Entonces, pero toda la historia de Jonás y esta historia nos está contando cuál es el corazón de Dios. El corazón de Dios es que se convierta al pueblo, que se dé cuenta. Porque si no, lamentablemente el castigo caerá. Así es. Entonces, y hay algunos que dirán, bueno, pero eso era en la dispensación, en otra dispensación, pero estamos bajo la dispensación de la gracia. Es verdad, pero el carácter de Dios sigue siendo el mismo. Y el corazón de Dios dice, yo Jehová no cambio. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Aunque las dispensaciones y aunque los tiempos cambien algunas cosas del Antiguo Testamento, pero nos muestran cuál es el corazón de Dios. Y nos muestran las verdades espirituales de lo que sucede. Entonces, no debemos menospreciar y como algunos dicen, no, pero yo soy del Nuevo Testamento, por lo tanto estas cosas son del Antiguo Testamento. Ahora vivimos pura y exclusivamente bajo la gracia, pero Dios también dice que no pisoteemos la gracia. Así es. Entonces, debemos entender que la gracia no exime de la justicia. Y tenemos un Dios que es amor, misericordia, como lo menciona aquí la palabra, pero también es justo, ¿verdad? Exacto. Ahora, habla de arrepentimiento, arrepentimiento genuino, arrepentimiento con lloro, con lamento. Debemos verdaderamente arrepentirnos. Es bueno hacerse, así como hace pocos días, un par de semanas atrás, me tocó hacer un análisis, una analítica de sangre, para ver a través de esa analítica de sangre cómo está mi cuerpo, cómo estoy de salud, ¿no? Entonces, sería bueno a través de ser sinceros con Dios, al analizarnos delante de Él, a ver cómo estamos. Hacer una introspección, ¿verdad? Un escáner autoevaluación. Sí. Exacto, sería bueno. Y seguramente habrá cosas como de repente cualquiera que se hace uno dice, pero yo me siento bien, pero la analítica me dio que tengo el colesterol alto, tengo los triglicéridos altos, tengo el hígado graso, no sé, cualquier cosa que te puede dar, es que me falta alguna vitamina, es que bien, y tú no lo sabías, y seguías con tu vida sin saberlo. Hay veces que necesitamos permitir y exponernos al escáner de la palabra de Dios y del Espíritu Santo para que precisamente saque a luz lo que nosotros a veces no nos damos cuenta de que tenemos en exceso o que nos falta. Así es. De que estamos en el debe con Dios, de que debemos cambiar, cosas que debemos quitar de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si hipotéticamente te da alto el ácido úrico, te vas a quitar todo lo que te afecte el ácido úrico. Sí. Si hipotéticamente te da alto todo lo que habla de colesterol, te vas a quitar todo lo que te produce colesterol. Pero en nuestras vidas, ¿estamos dispuestos a eso? ¿Estamos dispuestos a quitarnos aquellas cosas que son nocivas para nuestra vida espiritual? Que son nocivas para nuestra vida de comunión con Dios. Son cosas que tenemos que pensar. Vamos a continuar, por favor. Joel, capítulo 2, versículos 15 al 17. Joel 2, del 15 al 17 dice, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños, y a los que maman, salga de su cámara el novio, y de su tálamo la novia,
entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Bien, tocar trompeta. Vuelve a hablar del tema de tocar trompeta, de advertir. Vuelve a hablar de advertir y de proclamar ayuno. Pero vamos a juntar a los ancianos, convocar a la asamblea, reunir al pueblo, juntar a los ancianos. Los ancianos se está hablando de la gente relevante, la gente de tiempo, la gente que tomaba decisiones. Hay veces que los presbiterios, hay veces que las reuniones de pastores, de liderazgos, se tienen que juntar precisamente a tomar decisiones por lo que está pasando y darse cuenta de que hay palabras de advertencia para el pueblo de Dios. Y que hay que tomar decisiones, tocar trompeta, advertir y juntarse, convocar a asamblea, o sea, hacer reuniones que verdaderamente nos llamen la atención, hacer reuniones que nos llamen la atención delante, que llamen la atención y que proclamen el ayuno, que proclamen la oración. Qué bueno sería que podamos cada uno de nosotros entender verdaderamente este tipo de cosas. A veces nos cuesta tener reuniones de clamor, de arrepentimiento, de humillación delante de Dios. Y es necesario, ¿verdad? Sí, parece que cada vez que se reúne el pueblo de Dios siempre tiene que ser con júbilo. Hay momentos de arrepentimiento. Si no lo entendemos, no lo discernimos, es como que, no sé, nos podemos estar autoengañando. Entonces, y esto no habla de la urgencia, y habla del mismo patrón de arrepentimiento que veníamos hablando antes, ¿no? Entonces, no sé, mi impresión a veces es que dentro de los liderazgos de cada ciudad, de cada país, de denominaciones, falta esta visión. Tenemos que arrepentirnos y clamar y pedir perdón, sentir sentirse compungido, constreñido por lo que está sucediendo. Esdras cuenta que se habla mucho del perdón de pecado, del pecado identificativo. Esdras, cuando fue el momento estaba en el proceso, reconstruir el templo. Nehemías reconstruía el templo con respecto a la parte edilicia, pero Esdras estaba en la misma época reconstruyendo, pero todo lo que sea la parte digamos, de comunión con Dios, de lo que Dios había dado en cuanto a la ley. Y en un momento reunidos desde el mayor al más pequeño, desde la mañana hasta la noche, leía largamente las Escrituras y tuvo algo que fue el perdón identificativo. Él no había pecado. Ellos tuvieron que reconstruir el templo y reconstruir la ciudad por causa del pecado. Y el pueblo estuvo 70 años cautivo en Babilonia. Por lo tanto, Esdras no tuvo la culpa del pecado de los otros, pero sintió que como pueblo le habían fallado a Dios y que por eso sufrieron la destrucción de todo y 70 años de cautiverio. Entonces el pecado identificativo, ellos pidieron perdón en primera persona, aunque no habían estado, aunque ellos no habían pecado, pero pidieron perdón en primera persona. Hay veces que el problema no es si pecaste tú o pequé yo. Señor, pecamos delante de ti, hicimos lo malo delante de ti. Yo estoy seguro que muchas veces por acción o por omisión pudimos haber permitido cosas que hoy están afectando verdaderamente nuestras vidas, nuestra sociedad, nuestra familia. ¿Hemos sido como iglesia verdaderamente sal en este mundo o hemos dejado cosas que desear?
hemos dado malos testimonios, hemos recién, antes de entrar aquí, estábamos hablando en determinado país de un pastor que verdaderamente su familia estaba dando mal testimonio. Entonces, ¿hemos pedido perdón o solamente hemos señalado a nuestro hermano y de repente hemos dicho, bueno, pero eso es él, nosotros no, nosotros estamos impolutos? No, Señor, te hemos ofendido. Sí. Como cuerpo, te hemos ofendido. Hemos dado mal testimonio, hemos hecho lo malo, nos hemos desviado en los propósitos que tú tenías, hemos puesto nuestra mirada en cosas que no convenían, hemos desviado tu palabra. Algo, si verdaderamente somos sinceros delante de Dios, es muy probable que en algo Dios nos llame la atención y nos lleve a reconducir nuestras vidas. Uh-huh. Así es, y me llama mucho la atención cuando habla acerca del novio y la novia, ¿verdad? Porque en ese tiempo creo yo que salir de la cámara y de la novia se refiere mucho a la gravedad de la situación, ¿verdad? Se respetaba mucho en ese tiempo, ese momento del novio y la novia que se habían casado y estaban en ese lugar. Estaban recién casados. Sí. El ejemplo es una pareja de recién casados. En esa época, de hecho, recordemos, según la ley, el recién casado no valía para la guerra, porque era importante el hecho de la consumación matrimonial, de que precisamente conciban y traigan hijos y una serie de cosas. Era muy importante, por eso no tenía que estaba exento de la obligación de ir a la guerra el recién casado. Como en este tiempo podríamos decir la luna de miel, ¿verdad? Exacto, pero en esa época el primer año en general era un año donde tampoco tenían demasiadas obligaciones económicas, era una costumbre que tenían. Las familias ayudaban, el pueblo ayudaba al recién casado para que precisamente desarrollen su vínculo. Pero aquí nos muestra que era algo tan apremiante. Sí. Era algo tan apremiante que le dice, salga de la cámara el novio y del tálamo la novia. Sí. O sea, era muy apremiante y hay veces que tenemos que darnos cuenta el tiempo y discernirlo. Hay cosas que son más apremiantes y que quizás tengamos que dejar cosas de lado que son importantes por lo urgente. Sí. Romper costumbres. Romper costumbres. Y hay veces, hay momentos, y esto con todo el respeto, pero hay momentos donde Dios nos llama a la unidad para ciertas cosas, pero hay pastores que dicen, no, yo tengo lo mío. Es muy bien, se reúnen, háganlo, pero yo sigo con mi actividad, yo sigo con lo mío. No nos estamos dando cuenta que aquí hay momentos donde Dios llama a dejar cosas de lado, cosas que consideremos importantes de lado, porque hay cosas más apremiantes. Así es. Más apremiantes. Y si no es apremiante lo que está sucediendo ahora, lo que hablábamos del saltón, la oruga, el revoltón y la langosta, si no es apremiante lo que está sucediendo en los colegios, con los niños, con la familia, con la hormonización, que si tú quieres a tu hijo hacer una operación, te tienen que pedir permiso y tienes que firmar, pero si él se quiere hormonizar, no te tiene que pedir permiso y no vayas a oponerte. Porque puedes ir preso, sí, o te pueden quitar la custodia de tu hijo. Si no vemos apremiante todo esto, de manera de reunirnos, orar y ayunar y arrepentirnos delante de Dios, porque quizás hemos dejado cosas de lado, si no vemos apremiante esto, no sé qué es apremiante. La vida de tu familia, tus hijos, es que es importantísimo. Si hemos permitido que en nuestras iglesias entren cosas, ideas, costumbres o cosas que no es apremiante tomar una decisión de un tiempo de oración y ayuno y arrepentimiento genuino. Así es. Entonces, esto nos muestra la verdadera urgencia y nos muestra cómo tendría que reaccionar un liderazgo ante una situación dramática de este estilo. Los líderes entre el pueblo de Dios deben guiar en forma especial al arrepentimiento.
No, el liderazgo no puede venir a decir, ellos deben arrepentirse. No. Esdras, en primera persona, hemos pecado contra ti. Hemos pecado. Hemos pecado. Vamos a Joel capítulo 2, versículo 18 al 20. Joel capítulo 2 del 18 al 20 dice, y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones, y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, a su mar oriental, y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. El pueblo debía saber que cuando se arrepiente, debía saber de parte de Dios, porque Dios siempre que trae una palabra dura de exhortación, trae también una palabra de ánimo, haciendo entender cuál es el corazón de Dios. Entonces, el pueblo de Judá podía saber que cuando el pueblo de Dios se arrepentía, sinceramente, él lo nota desde el cielo, lo percibe, porque nuestro arrepentimiento no le es indiferente. Así es. Y él solícitamente, cuando dice solícitamente, significa rápidamente actúa. No es que se deja estar como diciendo, a ver cuánto eres capaz de llorar. Ahora tienes que saber cuánto cuesta un peine, como se dice aquí en España, ¿no? Sí, así es. No. Él solícitamente, cuando ve el genuino arrepentimiento, porque Dios es Padre. Así es. Y cuando ve el arrepentimiento genuino, es como que Dios quiere abrazar a su hijo, a su pueblo, y le hace saber precisamente cómo lo perdona. Y Dios prometió restaurar. Después del perdón viene la restauración. Y aquí habla de la restauración de la prosperidad material, porque la langosta, entre la langosta, la oruga, el saltón, el revoltón y la sequía, habían producido un páramo. Habían dejado todo hecho un erial, un páramo, sí. No había comida, no había... Y aquí habla de precisamente la restauración, que cuando hay arrepentimiento, Dios quita el juicio, perdona, quita el juicio y restaura. Precisamente eso es lo que debemos hablar y predicar y enseñar en tiempos tan significativos como estos. En tiempos pero tan significativos como estos. Vamos a Joel capítulo 2, versículos 21 y 27. Joel capítulo 2 del 21 al 27 dice, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Las promesas de Dios, viene la advertencia, viene la profecía, que la mano de Dios se mueve para corregir, pero también habla del corazón de Dios misericordioso y restaurador. Amén. Tenemos que entender y conocer a Dios. Por eso es indigno que a veces gente hable mal de la profecía y de los profetas y decir, no, que del Antiguo Testamento no. Es el corazón de Dios manifestado.
Por causa del pecado, la humanidad se separó de Dios. Por causa de la obra de Jesucristo, tenemos acceso al trono de Dios. Y entonces cuando hay arrepentimiento, accedemos al trono de Dios y Dios hace su obra. Es el mismo principio, el mismo sistema. No es que es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El mismo Dios, con el mismo sistema, con la misma forma de pensar. Dios quiere bendecir y quiere restaurar, pero necesita que su pueblo se arrepienta. Así. El arrepentimiento. Un verdadero y genuino arrepentimiento. Ahora, vamos a terminar porque estoy controlando con el tiempo. Joel 2, 28, 32. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre Espera. toda carne. Después de esto, Y después adverbio de de esto. tiempo. Sí. Habla después del arrepentimiento y juntamente con la restauración en lo material, iba a venir esto. Presta atención, porque la secuencia es maravillosa. Advertencia de Dios, arrepentimiento genuino, perdón de Dios, restauración de Dios y lee. El derramamiento del espíritu. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos. Estos hijos que hoy están siendo atacados por estos espíritus de perversión, cuando tengamos verdadero arrepentimiento, serán hijos llenos del Espíritu Santo y que Profetizarán vuestros hijos. serán hijos que profetizarán, serán la boca de Dios, en vez de ser como son los planes de Satanás, hijos de perversión y para perdición. Eso es lo que quiere Satanás, pero lo que quiere Dios es que tengamos un genuino arrepentimiento que redundará en beneficio de nuestros hijos. Cuando hay un genuino arrepentimiento, redunda en beneficio de nuestras generaciones. Amén, así es. Dice, y vuestros hijos y vuestras hijas. Vosotros ancianos, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Redundará en beneficio de generaciones. La generación de los padres, la generación de los jóvenes, la generación de los hijos. Así es. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. Y dice, y derramaré mi espíritu sobre toda carne. Estamos hablando de un avivamiento, porque no estamos hablando de un derramamiento de espíritu en forma puntual sobre alguien, no, que alguien ungido, sobre toda carne, aleluya. Si en nuestras iglesias hubiese verdadero arrepentimiento, habría más manifestación del Espíritu Santo. Si en el momento que haya genuino arrepentimiento, vamos a ver el mover del Espíritu Santo, vamos a ver cosas preciosas de parte de Dios, pero debemos arrepentirnos. Y muchos dirán, ¿de qué me tengo que arrepentir? Hazte el análisis con Dios. Un análisis genuino, un análisis sincero delante de Dios. ¿Qué he estado predicando? ¿Qué he estado enseñando? ¿Qué he estado haciendo? ¿Qué he estado viendo? ¿Qué? Señor, muéstrame. Y cuando verdaderamente somos sinceros con Dios, quiero decirte que Dios, cuando hay sinceridad, Dios lo muestra, Dios lo saca a luz. Porque Dios lo que quiere es precisamente traer este avivamiento, traer esto sobre cada uno. Así es, y yo como padre me pongo a pensar, me gustaría ver a mis hijos profetizando, es que eso es tremendo. Entonces el Señor nos llama a que rasguemos nuestro corazón delante de Él, un verdadero arrepentimiento, porque eso sería una bomba, ¿verdad? Eso sería genial. Claro, pero en vez de la salvación de tus hijos que se ocupe, o de la enseñanza de tus hijos que se ocupen unos perversos en determinados sitios, o que se preocupe de enseñarle de Dios el maestro de escuela dominical y el pastor, y tú ocupándote de saber cómo va el Barça o el Real Madrid. Es necesario arrepentirse de corazón. Exacto.
Entonces, es necesario arrepentirnos de corazón. ¿Y qué has hecho? ¿Qué hemos hecho para permitir todo esto? Sinceramente, el Espíritu Santo es el que redarguye, convence de pecado, de justicia y de juicio. Y nosotros hemos enseñado en esta mañana esta palabra. Y lo único que hacemos es hablarla, proclamarla, y que sea el Espíritu Santo el que llame, el que verdaderamente haga entender el propósito. Así es, así que la advertencia está hecha. Y como dice la palabra, tocando trompeta en Sión, ¿verdad? Exacto. Te estamos dando el aviso. Y ahora el que tenga oídos para oír, que oiga. Así es. Carlos, muchas gracias. Se nos ha ido el tiempo. A todos los que nos escuchan y nos ven por los medios, pues Dios les bendiga y nos vemos hasta la próxima.